Perfecte. Doncs passem directament a la propera sessió, que és el segon keynote. Encara que em sembla que per molts de nosaltres no necessita introducció, ho faré igualment perquè serà a càrrec de Ricardo Yaeza Bates, que per molts de nosaltres és una de les grans ments de l'analítica de dades al món d'internet i tenim la sort que li encanti Barcelona i es passi aquí moltes temporades. Ell actualment és el CTO d'Intent, una empresa de xarxa, de search, de tecnologia semàntica, que té seu a Califòrnia des del 2016 i des del 2017 també és el director a temps parcial del programa de Computer Science a Northeastern University a Silicon Valley. Abans va ser vicepresident d'I+D, els laboratoris d'investigació de Yahoo, entre el 2006 i el 2016, i va fer el doctorat abans a Waterloo, Canadà, al 89. És coautor del bestseller Modern Information Retrieval Textbook, que va guanyar el Premi al Llibre de l'Any Assist el 2012, i ha estat membre del Consell de l'ACM i la Junta de IEEE Computer Society, i també és membre d'ICM i IEEE. I jo m'acabo d'adonar que he tornat a saltar al català. Sin más dilación, Ricardo, cuando quieras. Bueno, gracias, Marc. Voy a ir directo al grano porque quiero decirle muchas cosas y no hay mucho tiempo. Así que, ¿qué es esto de Explainable AI? ¿Qué sería la explicabilidad de la inteligencia artificial? O cómo hacer estas cosas explicables. Y como es tan largo este nombre, tanto en inglés como en castellano, voy a decir chai, ¿ya? Como si fuera cordero en catalán. ¿Ya? Y de hecho es una sigla que se usa, pero no la busquen, porque lo que van a encontrar, si la buscan ahora, son todos los restaurantes donde pueden comer cordero por aquí cerca, que no es lo que ustedes quieren. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción al tema y luego voy a, básicamente, profundizar en este tema de chai y por qué lo necesitamos, cómo lo podemos resolver. Voy a dar algunos ejemplos, un poco de qué es inteligencia artificial responsable y si tengo tiempo quiero hablar del futuro, que es algo que nos debería preocupar a todos. Bueno, todos sabemos aquí lo que es Machine Learning o aprendizaje automático. Espero que todos sepan esto, pero quiero que si alguna persona no sabe esto, que al menos lo único que aprenda de esta charla es que Machine Learning, aprendizaje automático, es un subconjunto de inteligencia artificial. Así que, por favor, no digan inteligencia artificial y aprendizaje automático, porque eso es como decir subir arriba o bajar abajo. ¿Ya? Es redundante. Eso muestra que no saben. Así que, por favor, eso es importante. Aquí hay un diagrama de conjuntos para mostrar eso. Ahora, de lo que vamos a hablar también es de aprendizaje automático supervisado. Hay más tipos de aprendizaje automático, pero básicamente es cuando tenemos datos que generalmente provienen de personas y que tienen etiquetas que permiten luego ser usadas para aprender a predecir etiquetas en objetos nuevos, que sería lo que muestra este diagrama de aquí. Y esto existe hace mucho tiempo. Las redes neuronales existen, por ejemplo, hace más de 30 años. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, la diferencia es que ahora por fin tenemos más datos, por fin podemos procesarlos, sobre todo con lo que se llaman las GPUs, y las redes neuronales ya existían, pero ahora le cambiamos de nombre para que parezca que es algo nuevo y le llamamos Deep Learning. Pero lo mismo de antes. Por supuesto, ahora se han sofisticado y se han encontrado nuevas formas de componer estas redes, pero básicamente es lo mismo que se inventó hace 30 o más años. Bueno, antes de comenzar con el tema de explicar los resultados de modelos de aprendizaje automático, me gustaría mostrarles algo muy importante, que es cómo estamos haciendo predicciones. Y vamos a usar complejidad en el eje Y y tamaño en el eje X. Por ejemplo, una tarea que no tiene mucha complejidad es que yo puedo tomar todas las fotos que hay de Marc en la web, y no son muchas más que esas, y puedo hacer un modelo que predice que este es Marc. Y eso no es tan difícil. No necesito muchas imágenes de él, no necesito mucha complejidad en el modelo, porque estoy básicamente diciendo es o no es una adición binaria. Por supuesto, como diría ayer Ramón López de Mántaras en el Cosmo Caixa,
no entiende nada de lo complejo que es Mark. Solo sabe que se llama Mark. Y tal vez ni siquiera entiende qué significa el nombre de una persona. Solamente está cambiando la representación de una imagen a texto. Está traduciendo de un lenguaje a otro. No está entendiendo nada. Así que para mí esto no es inteligencia, pero todo el mundo piensa que sí. Podemos hacer un modelo lineal. Por ejemplo, la famosa ecuación de Einstein. Energía igual la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Aquí no necesitamos muchos datos. Tal vez podemos medir muchos datos, pero lo interesante es que podemos aplicarlo a muchos datos. Es decir, cualquier masa del universo se rige por esta ley. Sin que en cierto sentido esto es Big Data, porque se aplica a todos los objetos. Pero por supuesto la complejidad es simple después que Einstein encuentra la fórmula. Antes es mucho más complicado. Ahora, la complejidad puede ser altísima y no importa cuántos datos pongamos, por ejemplo, predecir la bolsa de Nueva York. Si eso fuera fácil, no estaríamos aquí. Y si eso fuera fácil, tal vez la bolsa tampoco existiría, porque no tendría sentido. Ese es un problema difícil. Alta complejidad da lo mismo la cantidad de datos. Pero podemos tener problemas más complicados, por ejemplo, un dominio abierto, del famoso cuadro que espero lo conozcan, El Jardín de las Delicias, uno de mis favoritos. Imagínense que tuviéramos que tener un programa que me tiene que identificar todas las formas que hay en este cuadro, que además no están exactamente como son en la realidad. Ese es un problema difícil. Necesitamos muchos datos y la complejidad es muy alta. Así que entonces, ¿qué es explicar esto de inteligencia artificial? SHAI. Hay algunas preguntas, no las voy a leer todas. Hay una caja negra y querríamos saber por qué hizo el sistema eso. ¿Por qué falló? ¿Cómo podemos corregir un error? Tengo que confiar en el resultado. Y bueno, hay muchas aplicaciones, algunas de las más conocidas en las noticias. Por ejemplo, Watson, que ganó al mejor jugador de Jeopardy, o AlphaGo, que derrotó al mejor jugador de Go. O, por ejemplo, si vieron lo último del ajedrez, donde aprendiendo solo, jugando consigo mismo, consigue derrotar al mejor programa de ordenador para ajedrez. ¿Ya? Ahora, si uno pudiera jugar 40.000 partidas en un día, también podríamos ser muy buenos jugando ajedrez. Pero es muy difícil que juguemos 40.000 partidas en un día. Entre paréntesis, algunas imágenes vienen de este programa de DARPA, que es uno de los programas de investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y ellos son los que usan esto de SHAI, que es el código de cómo explicar esto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Queremos pasar del presente, que es básicamente una caja negra, a un sistema adicional que permita hablar con una persona y la persona entender por qué se hizo algo, por qué no se hizo, por qué tuvo éxito, por qué falló, por qué puedo confiar o por qué se equivocó. Esta es la idea. Ahora, muy importante, hay una persona ahí. Voy a hablar un poco más de eso. Ahora, ¿por qué necesitamos esto? Hay muchas razones para las que necesitamos esto. Primero, para verificar el sistema. Eso es lo que se habla de algoritmos transparentes. Podemos ver qué pasó y decir, sí, en este caso es lo correcto. Podemos tratar de mejorar el sistema. Y, por ejemplo, podemos tener objetivos que se contradicen. El típico en la web es, por ejemplo, la gente que trabaja en monetización y la gente que trabaja en experiencia de usuario. Generalmente están luchando entre ellos. La experiencia de usuario se mejora, la monetización baja y viceversa. Pueden haber compromisos entre los objetivos. Pueden haber sistemas que son muy sensibles. Un trabajo reciente muy interesante es este. Es el ataque que se llama de un píxel. Y usaron el famoso conjunto de datos de ImageNet con 3 distintos tipos de solución usando aprendizaje profundo. Y pueden ver que el original es un barco aquí, pero el algoritmo predice que con un 99,7% de exactitud es un coche. Ahora, el píxel que cambió fue ese que está en blanco. Es decir, yo cambio un píxel y cambio la respuesta. Y aquí pueden ver, este no es un caballo, es una rana. Este no es un perro, es un gato, aunque no está tan seguro. Este no es un ciervo, es un perro.
Y bueno, esto no es un pájaro, es otra rana. Y las ranas parece que son fáciles de reconocer. También podemos querer entender del sistema. Y una de las cosas más importantes de entender el sistema es aprender, y aprender, por ejemplo, causalidad. ¿Por qué ocurren algunas cosas? Algunas cosas no son tan fáciles de predecir en sistemas complejos como la economía u otros sistemas sociales. Otra razón muy importante, tenemos que cumplir con la ley. Por ejemplo, toda la ley que tenga que ver con seguridad. O, por ejemplo, GDPR. Y voy a volver sobre eso porque GDPR tiene un artículo muy importante que tiene que ver con el derecho a una explicación. Voy a volver sobre eso. Y, por supuesto, hay temas éticos. De nuevo, la transparencia. Todo lo que habló Krishna en la mañana, así que no voy a hablar nada de Seco, que es mi tema favorito. Hay que ser justos. Y es muy fácil aprender a ser injustos con datos reales, porque el sistema es injusto. Y aquí muy rápido, solamente para que ustedes lo vean, esto no es de Estados Unidos, que es el caso típico que se muestra, sino esto es de Inglaterra y Gales, y pueden ver que si uno es negro, bueno, la probabilidad de que llegue a la cárcel es mucho más alta que si tiene otra raza. Y lamentablemente cualquier sistema que aprende esto va a ser injusto. Ahora, algo muy interesante, que aunque los sistemas sean injustos, hay una ventaja de esos sistemas con las personas. Es que son injustos siempre de la misma forma. Es decir, no depende si el juez tiene un partido político, si se levantó enojado, si no durmió bien o si no ha almorzado. Es siempre la misma respuesta. Y eso es algo bueno, por lo menos la justicia que sea pareja para todos. También puede ser que esto nos ayude para otro tipo de tareas. Ustedes pueden leer el chiste del New Yorker. Puede ser que los dos coches conversen entre ellos y no necesiten decirse nada a las personas porque ya saben por qué la policía paró al coche. Ahora, la otra pregunta que hay que hacerse es ¿cuándo no necesitamos hacer esto? Y por supuesto no necesitamos hacerlo siempre. Esto tiene que ver con lo que se llama en GDPR Automatic Decision Making, es decir, decisiones que se toman en forma automática, que es un poco distinto de lo que habló Krishna, que era Algorithmic Decision Making, porque la decisión automática no la tiene por qué tomar un algoritmo, la puede tomar cualquier cosa, podría ser al azar, aunque también eso se puede considerar un algoritmo. Esto no solamente incluye aprendizaje automático, incluye cualquier decisión automática que uno pueda tomar. Así que es más amplio que solamente inteligencia artificial, pero por supuesto los casos más interesantes ocurren cuando uno usa aprendizaje automático. Ahora, ¿cuándo no necesitamos hacer esto? Bueno, cuando las consecuencias no generan resultados inaceptables. Por ejemplo, no hay discriminación, no afecta a ninguna persona, no pasa nada. Un ejemplo que está ahí es la publicidad que ustedes ven en la web. En casos muy raros la publicidad puede ser ofensiva, pero ocurre. Pero el resto del tiempo ustedes la ignoran. ¿Cuántos de ustedes hicieron clic en una publicidad la última semana? Bien, gracias a eso tenemos todos los servicios gratis. Recuerden, si no hacen clic, la web desaparece. La otra posibilidad es que el problema sea tan bien estudiado y validado que confiamos en la decisión del sistema. Y uno de los casos más interesantes son los sistemas, por ejemplo, que usan en los aeropuertos. Si tenemos una colisión que va a ocurrir en 10 segundos, no podemos preguntarle a una persona si está bien la decisión o no. Mejor confiemos en ella. ¿Por qué? Porque estamos salvando muchas personas. Así que hay sistemas que se han probado mucho y que son muy eficientes y que realmente están salvando vidas humanas. Y en ese caso tal vez tenemos que tomar la decisión automática porque es una cosa de vida o muerte en tiempo real. Pero por supuesto tenemos un desafío. ¿Cuáles son esos sistemas? Ayer Ramón López de Manta le decía que casi todos los sistemas deberán tener una persona para decidir. No sé si es posible, no sé si es necesario, pero por supuesto en todos los sistemas que afectan a personas deberemos tener una persona que decida. Y entonces ese es el problema. Tenemos que tener un modelo explicable y tenemos que tener una interfaz que permita explicar y la persona va a decidir si está bien o no. Por ejemplo, esto lo usan muchos jueces en Estados Unidos. Hay sistemas que recomiendan si la persona puede salir bajo fianza o si, por ejemplo, puede tener libertad condicional.
y por supuesto tienen discriminación porque hay sesgo racial y de otros tipos en los datos. El problema ocurre cuando la persona no está y la decisión es completamente automática. Eso es lo que yo dije que se llamaba decisiones automáticas. Y esto es muy importante porque hay un derecho que en realidad es un derecho ético, porque hay que recordar que estas son predicciones. Son predicciones, tal como las predicciones que ustedes hacen todos los días en su cerebro. Pueden leer a Lisa Barrett Feldman, que habla sobre cómo las emociones son solo predicciones. Porque tenemos el derecho a reclamar, éticamente. Si el sistema dice que con 60% de correctitud no debiéramos recibir un préstamo, seguro que yo reclamo. Si me dice 99%, y supongo que está bien hecho el sistema, tal vez no reclamo. Es decir, tenemos que tener eso que se llama contestability en inglés, que nos permite reclamar. Y no solamente el momento final, eso debería estar cuando se diseña el algoritmo, cuando se verifica, cuando se valida, y etc. Así que hay muchos problemas aquí. Por ejemplo, los problemas son distintos si uno hace análisis de datos o si uno, por ejemplo, está haciendo un coche autónomo. Esto también es del programa de DARPA y son posibilidades. Ahora, veamos un ejemplo de explicación. Este es uno que aparece, es muy conocido. Bueno, hay una red neuronal muy complicada que dice que esto es un gato y, bueno, la explicación actual es esto es un gato. Y esa es una traducción. Lo único que hizo fue traducir una imagen que aparece un gato a la palabra gato. Y digo de nuevo, no tienen ni la mínima idea de qué significa un gato. Para nosotros es un concepto mucho más complicado. Ahora esto podría ser una explicación. Este es un gato, tiene pelo, tiene uñas y tiene, por ejemplo, esta característica, que salen 2 orejas puntiagudas. Ahora, si ustedes lo piensan, la mayoría de los felinos aceptan esa explicación, pero como ya tengo la foto, voy a decir, bueno, me la creo. Pero las explicaciones pueden ser difíciles. ¿Alguien sabe qué animal es ese? Un gato, muy bien, es la inteligencia humana, la natural. Es un gato tomado por debajo de una mesa de vidrio. Los que adoran los gatos hacen este tipo de fotos. Ahora, un problema de los sistemas es que tienen miedo a decir no sé. No sé por qué los sistemas de clasificación no tienen una clase que dice no sé. La probabilidad de no estoy seguro, por ejemplo, cualquier cosa debajo del 80% podría decir no sé. Pero parece que significa que son malos los sistemas si dicen no sé. Ahora, las personas de verdad dicen no sé todo el tiempo, ¿no? Las honestas. Pero si el sistema dice que es un gato, que ya me sorprenderé yo, le preguntaré, ¿y por qué no tiene las orejas estas que me dijiste que tenía que tener? No lo sé. Y esto es muy importante porque interpretar una explicación no significa que la explicación sea completa. Y voy a volver sobre esto, porque a veces también hay que explicar las explicaciones. ¿Les ha pasado a ustedes? No sé, el médico les dice que tienen, y ustedes le dicen, ¿me lo puede decir en lenguaje de la calle para entender qué enfermedad tengo? Y tal como dijo Krishna, las explicaciones pueden venir de los datos, pueden venir del modelo, pueden venir del proceso. Es decir, un sistema tan complejo, la explicación puede ser muy complicada, la explicación verdadera. Por ejemplo, los árboles de decisión son fáciles de explicar. Bueno, el árbol hizo esto, tomó todas estas decisiones, pero si lo convertimos a un bosque aleatorio, random forest, con 200 árboles de altura 5, ¿quién se va a leer esa explicación? Además que al final se usa una votación y la mayoría gana. Es como una explicación democrática. Así que ese es el problema. El problema es tomar todos estos modelos, que aquí en este gráfico están, esta es la predicción actual y esto es lo fácil que es explicarlo. Por ejemplo, pueden ver que si tomamos los árboles de decisión son los más fáciles de explicar, pero son también los que funcionan peor. Y mover esto hacia la derecha para hacerlo más explicable sin perder la capacidad de predicción. Es decir, podemos explicar algo muy fácil, por ejemplo, cortemos el árbol por la mitad porque es más fácil de explicar, pero por supuesto perdemos la capacidad de predecir mejor. Y hay 2 técnicas, y aquí voy a hacer
muy breve en el sentido de que si entramos en las técnicas es mucho más complicado y puedo tardar horas, es hacer métodos que explican modelos particulares, sobre todo aprendizaje profundo, esto sería específico, o técnicas que realmente no les importa el modelo y se ve como que están estudiando la caja negra. Piensen que usted realmente tiene una caja negra, ¿qué experimentos podrían hacer para entender qué es lo que hace la caja negra? Y esta es la otra posibilidad. ¿No? Y por supuesto, como ya dije, hay modelos que son fáciles de explicar, o fáciles y que tienen buenos niveles de predicción. Aquí, ojo, está al revés que el gráfico anterior, porque depende de qué persona lo haga, las cosas son distintas. Este es el caso de modelos específicos, hay algunos ejemplos, y este es el caso de uno de los modelos más usados que no usa ningún enfoque particular. Entonces, ya solamente voy a dar una de ejemplo para cada caso. Por ejemplo, estas son dos técnicas que permiten explicar redes neuronales, uno que se llama Layer-Wise Relevant Propagation, que básicamente trata de componer el problema en partes y así entender el problema más fácilmente, y otro que se llama Sensitivity Analysis, que es más antiguo, el 2010, que básicamente trata de analizar los cambios que hay en la red dependiendo de la entrada. Creo que no voy a explicar nada más porque ya sería entrar a temas muy técnicos. El caso de este modelo muy usado para cualquier modelo, se llama LIME, de hace un par de años, se llama Local Interpretable Model Agnostic Explanation, y la idea es la siguiente, la idea es que uno tiene la caja negra y lo que voy a hacer es perturbar la entrada para ver qué pasa con lo que me dice la caja negra. Entonces, por ejemplo, puedo perturbar esta entrada y pongo estos puntos de aquí, esta es la entrada original, y pongo estos puntos de aquí, y aprendo que si yo me voy mucho más a la derecha, el sistema me cambia la respuesta. Aquí es un gato, aquí es un perro, aunque era un león, no importa. Estoy aprendiendo qué es lo que hace el sistema. Y entonces aprendo que esta es la frontera entre esas dos clasificaciones. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Si tenemos la imagen original, podemos explicar por qué hay una guitarra eléctrica, podemos explicar por qué hay una guitarra acústica, podemos explicar por qué hay un perro labrador en la foto. Este es el resultado del algoritmo aplicado con esta idea. Pero también pueden haber aplicaciones erróneas. Por ejemplo, esto es un husky, pero se clasificó como un lobo, y la explicación es esto. De hecho, hay un ejemplo muy famoso de que reconocía muy bien los lobos porque el sistema había aprendido que siempre había nieve detrás. ¿Ya? Las redes neuronales primero aprenden lo más fácil de aprender, que generalmente puede ser un píxel que nosotros no vemos, pero puede ser un píxel que por casualidad siempre es blanco y por casualidad siempre es negro en los datos de entrenamiento, que es lo que por eso se puede hacer un ataque de un píxel. Bueno, voy a saltarme algunas cosas, porque me quedan 5 minutos solamente. Pero es muy importante que para explicar tenemos que poder interpretar, pero al mismo tiempo tenemos que tener completitud. Necesitamos poder explicar cualquier cosa. Y ese es el problema. Y como tengo poco tiempo, me voy a saltar directo a GDPR, que tiene que ver con esto de la responsable. Y esto es el artículo literal de la nueva ley de protección de datos en Europa. Y aquí lo último muy importante, tenemos la posibilidad de reclamar la decisión. Ahora, ¿qué significa esto en términos de la calle? Porque hay artículos de 20 páginas tratando de interpretar qué significa esto entre los abogados. Bueno, ¿qué significa esto? Que tenemos que tener interpretabilidad. Es decir, si estamos usando aprendizaje automático, tenemos que proveer algún mecanismo de interpretabilidad y eso significa tener un ser humano que pueda entender eso. También, si tenemos que desafiar la decisión, tenemos que tener la posibilidad de explicar. Y también debiéramos verificar que el sistema está funcionando como corresponde cada cierto tiempo, es decir, tenemos que mantenerlo en el tiempo. Son las 3 cosas más importantes que deberíamos hacer si estamos tomando decisiones automáticas. Yo quería hablar de Small Data, que es más importante que Big Data, porque la mayoría de las compañías del mundo nunca van a tener Big Data. Así que yo espero que en el futuro próximo haya más trabajo sobre Small Data, y como no tengo tiempo de hablar de esto,
pueden ya sea leer este libro que salió el año pasado o leer una opinión que escribí en KD Nuggets, que fue la opinión más compartida de hace 2 semanas. ¿Dejo tiempo para las fotos? ¿No? Ahora, IE Cubo, ACM, todas las sociedades de profesionales de informática están preocupadas de esto. Y, por ejemplo, en enero del 2017, la ACM entregó esta lista de condiciones que un algoritmo debería cumplir. La mayoría de los algoritmos no cumplen ni siquiera una de estas condiciones. ¿Ya? Ahora, no tienen que ser perfectos los algoritmos. Los coches autónomos van a atropellar personas, pero seguro que van a atropellar mucho menos personas que las personas. Así que tienen que ser mejores que nosotros. Y eso también tiene que ver con GDPR y con también las nuevas leyes de copyright. Sistemas automáticos que deciden censurar o no. Hay gente que está censurada todo el tiempo por Twitter y no saben por qué. Me voy a saltar esto que tiene que ver con las prácticas humanas. Son las malas prácticas que tenemos, pero puede que no sea tan malo. Dejo que lean el chiste. Cuando uno aprende de los datos y pierde el contexto, puede que eso sea bueno para nuestros robots militares del futuro. Y 2 cosas importantes, pero no tengo tiempo. Es muy difícil olvidar lo que uno aprende, y esto es lo que no puede hacer en este momento aprendizaje profundo. Nosotros sabemos que eso es un gato porque sabemos abstraer lo que es un gato y reconocerlo. Y también, muy importante, no podemos aprender lo que no está en los datos. Todos los conjuntos de entrenamiento son incompletos. Es imposible aprender todo. Y por eso es bueno a veces decir no sé si veo algo que nunca he visto, en vez de tratar de decir que es un husky cuando es un lobo. Y bueno, este es el ejemplo extremo de Dilbert, que programó un robot y se le olvidó ponerle las 3 leyes de la robótica de Asimov o cualquier otra cosa que nos podía proteger. Eso es lo que más yo tengo miedo. Yo tengo miedo en la inteligencia natural, no en la artificial. Tengo miedo de las personas que están haciendo esto sin pensar demasiado en cuáles son los efectos finales de la tecnología en las personas. Porque si no tenemos cuidado de la inteligencia natural, y eso no lo ve en la política lamentablemente también, va a pasar esto. Y no porque los robots mataron a los humanos, porque los humanos se mataron solos. Y aquí tengo una cita del último libro de Harari, que yo recomiendo que lo lean, aunque no estén de acuerdo con ello. Yo no estoy de acuerdo completamente con Harari, pero lo que dice es interesante y es difícil de refutar. Quería tratar de refutarlo aquí, pero no hay tiempo. Pero bueno, ahí está la refutación y me gustaría terminar aquí para ver si hay tiempo para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tanto, insight y reflexiones que tenemos que ir para casa. Venga, poco de tiempo para un par de preguntas rápidas. Tendríamos. Y si alguien no ha visto Black Mirror, no sé qué están esperando. Yo creo que sí les da miedo. Les da miedo. Sí. El de los perros me dio mucho miedo a mí. Yo tenía una curiosidad. Hace un par de semanas estaba en un workshop de innovación con empresas del sector seguros. Es un poco pregunta entre la charla de esta mañana y esta, ¿no? Y realmente existe el problema de poder explicar el porqué o poder demostrar que un algoritmo no es bias. En el mundo empresarial, no en el ámbito social, research and tal, ¿ves a alguna de estas actividades que estén realmente invirtiendo o vamos tirando a ver qué pasa, hacemos lo mejor posible y alguien nos dará respuesta? Bueno, en Estados Unidos hay creo que una ley nueva, no la he leído en detalle, que dice que en el caso de los préstamos de los bancos hay que decir por qué variable, no la razón exacta, por qué variable no se dio el préstamo. Entonces el sistema dice, no te dimos el préstamo por tu salario, pero no sabes por qué era mucho o poco. Ahora, todo el mundo habla de este crédito social, este ranking social que hay en China, que va a haber en China el 2020. Y no sé si ustedes saben que desde la crisis de los bancos en Estados Unidos, cada persona en Estados Unidos tiene algo que se llama el FICO Score.
que es un valor de crédito. Todas las personas. Y si tú tienes mal ese valor, no te dan el préstamo. Y hay 2 compañías que hacen eso para todo Estados Unidos. Y no sé por qué nadie lo usa de ejemplo, si en Estados Unidos ya está ese score, ya todo el mundo lo tiene. Y si no lo tienes bien, si no pagas a tiempo, no puedes hacer nada. Y de hecho la única forma de tenerlo bien es pedir mucho préstamo y pagarlo a tiempo. Es decir, los que no tienen deudas, lo tienen malo. Porque hay que usar el sistema para tenerlo bueno. ¿No? Se te olvida pagar una cuota y se va para abajo. Ahora, nadie sabe cuál es el algoritmo, pero es interesante que nadie use ese ejemplo, que son 2 ejemplos que ya se usan en Estados Unidos. Ciertamente lo que tendríamos que un poco controlar un poco más es las personas detrás de todo esto. Pues muchas gracias otra vez, muchas gracias Ricardo.